Buenas noches. La clase de hoy va a tratar sobre la unidad 3, tejidos básicos. Y desarrollaremos lo que significa concepto y clasificación de los tejidos, generalidades de los tejidos, y hablaremos un poco sobre el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y las características del tejido nervioso. Los tejidos son acúmulos o grupos de células organizadas para realizar una función específica y son capaces de mantener las funciones corporales. Los mecanismos que permiten que las células de un tejido funcionen de manera unificada y coordinada son las uniones intercelulares especializadas, los receptores que existen en la membrana celular y las uniones de adhesión célula-célula. La definición de tejido básico es que en los organismos pluricelulares, la organización de las células con origen, morfología y funciones comunes se denomina tejido. Tipos de tejidos. El tejido epitelial, comúnmente conocido como epitelio, reviste la superficie del cuerpo, tapiza las cavidades corporales y también forma glándulas o es un contenido o componente de las glándulas endocrinas y exocrinas. El tejido conjuntivo sustenta a los otros tres tejidos, el epitelial, el muscular y el nervioso, tanto en forma estructural como funcionalmente. El tejido muscular está compuesto por células contráctiles y es responsable del movimiento. El tejido nervioso recibe, transmite e integra información del medio externo e interno para controlar las actividades del organismo. Entonces, las variedades, tienen aquí unas diapositivas sobre los diferentes tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular, con dos tipos de fibras, lisas y fibras estriadas, musculares, contráctiles, y el tejido nervioso. El tejido epitelial tapiza la superficie del cuerpo, reviste cavidades corporales y también forma glándulas. El epitelio es un tejido avascular, es decir, no tiene circulación en su interior. Reviste, como dijimos anteriormente, superficie externa del cuerpo, cavidades internas cerradas y tubos que comunican con el exterior. Y forma la porción secretora de las glándulas y sus conductos excretores. Y hay algunos epitelios que son especializados en receptores sensoriales. Y tienen una diapositiva sobre los diferentes tipos de epitelio que ahora más adelante comentaremos. Las características generales del epitelio, del tejido epitelial, son las células están estrechamente unidas, con muy poca sustancia intercelular entre ellas. Deriva de las tres hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. No está vascularizado, se nutre por difusión del líquido tisular que se origina de los vasos sanguíneos localizados en el tejido conectivo subyacente. Sus células están polarizadas y descansan sobre una membrana o lámina basal que los separa del tejido conectivo subyacente. Tapiza todas las superficies corporales constituyendo una excelente barrera defensiva. Se invagina hacia el tejido conectivo y forma glándulas de secreción. Y las propiedades del protoplasma más desarrolladas por las células epiteliales son dos: secreción y absorción. El tejido epitelial se caracteriza por la íntima aposición de las células. Se encuentran en una superficie libre y aunque forman estratos o capas, las células siempre están unidas unas al lado de otras. Crean una barrera entre la superficie libre y el tejido conjuntivo adyacente mediante sus uniones célula-célula. Su subclasificación depende de la forma de las células y la cantidad de estratos celulares. Los epitelios pueden ser epitelio simple cuando hay una sola capa, una monocapa.
Por ejemplo, el endotelio o epitelio de los vasos sanguíneos. Estratificado, más de una capa. La piel es un epitelio estratificado. Características generales de las células epiteliales. Tamaño y forma variable que depende de la función que realizan. Se disponen formando hileras muy cohesionadas, descansando siempre sobre una membrana o lámina basal y están polarizadas. Se distinguen tres tipos de superficie bien definidas. Una parte apical o externa, lateral, media y basal interna, que representan especializaciones que aumentan la eficiencia del trabajo para el que se han diferenciado. Las propiedades del protoplasma que más han desarrollado son secreción y absorción. Criterios de clasificación del tejido epitelial. Hay características estructurales y de función. Hay epitelios membranosos de cubiertas o revestimientos y hay epitelios glandulares. Están dispuestas muy cercas unas de otras, unidas por uniones intercelulares. Tienen polaridad morfológica y funcional y, como ya mencionamos anteriormente, muestran las tres regiones superficiales en la morfología. Una región apical, externa, una región lateral, una región basal o una región intermedia o central. La superficie basal está adherida a la membrana basal, que es una capa celular rica en proteínas y polisacáridos. La clasificación del epitelio depende de la cantidad de estratos celulares y también de la forma de las células superficiales. Y generalmente la clasificación mayor es dividirlo en epitelio simple, monocapa, y epitelio estriado. Y según la forma, puede ser epitelio plano, cúbico, cilindro o cilíndrico ciliado. Y un ejemplo del epitelio y la parte externa apical, la parte intermedia y la parte basal que está conectada con el tejido conectivo, valga la redundancia. Un ejemplo, esta diapositiva, vemos que hay el complejo de unión célula-célula, la región lateral, hay espacios intercelulares, hay la membrana basal y la región apical. Muy bien. Endotelio y mesotelio. Generalmente son planos los dos. El endotelio y las células epiteliales revisten el aparato cardiovascular. Se llama endotelio. Y el mesotelio son células epiteliales que tapizan las paredes y el contenido de cavidades cerradas en el cuerpo. Endotelio es una variedad de epitelio simple plano. Y mesotelio es otra variedad de epitelio simple plano. También vemos epitelio simple cúbico y el epitelio pseudoestratificado y de transición. Un epitelio pseudoestratificado impresiona estratificado debido a que algunas células no alcanzan la superficie, pero todas llegan a la membrana basal. Su distribución en el organismo es limitada. El epitelio de transición, como un ejemplo el urotelio, es un epitelio estratificado con características morfológicas específicas que tienen la posibilidad de distenderse. Se designa al epitelio que reviste las vías urinarias. Por eso se denomina urotelio. Ejemplo de epitelio simple cilíndrico y una imagen a mayor aumento del epitelio simple cilíndrico. Epitelio estratificado plano. Otro ejemplo de epitelio pseudoestratificado, recuerden, las células no llegan a la superficie, pero sí toman la membrana basal. Y epitelio ciliado en células caliciformes. Epitelio de transición y
Criterios para la clasificación de los epitelios glandulares. La presencia de un conducto excretor, entonces en las glándulas exocrinas o glándulas endocrinas. Funciones epiteliales. Secreción. Como ejemplo, el epitelio simple cilíndrico del estómago y de glándulas. Absorción. El epitelio simple cilíndrico del intestino y epitelio simple cúbico de los túbulos contorneados proximales del riñón. Transporte, epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado respiratorio. Protección, epitelio estratificado plano de la piel y epitelio de transición de la vejiga. Y función receptora para recibir y transducir estímulos como los corpúsculos gustativos de la lengua y el epitelio olfativo. Bien. Aquí vemos la clasificación de los epitelios. Epitelio simple plano, algunas ubicaciones típicas en vasos, se denomina endotelio, en cavidades corporales, mesotelio, la cápsula de Bowman en riñón y alvéolos respiratorios, son epitelio simple plano en pulmón. Su función principal es intercambio, puede servir también la barrera por el sistema nervioso central, intercambio y lubricación en las vías aéreas. Epitelio simple cúbico. Están en los conductos pequeños de glándulas exocrinas, la superficie del ovario, que es un epitelio germinativo, y los túbulos renales. Su función principal es absorción, conducción de barrera y absorción y secreción en los túbulos renales. El epitelio simple cilíndrico es el epitelio del intestino delgado y colon, del estómago. El epitelio delgado y colon es absorción y secreción, su función principal. En el estómago es secreción la función principal y en la vesícula biliar es absorción. El epitelio pseudoestratificado es el que se observa en la tráquea y el arco bronquial, en los conductos deferentes y en los conductillos eferentes del epididio. Tienen funciones de secreción, conducción, absorción y conducción. Epitelio estratificado plano. Es el epitelio típico de la epidermis, de la cavidad oral y el esófago y de la vagina. Y su función es de barrera y protección. El epitelio estratificado cúbico, el que se ocupan los glándulos conductos de las glándulas sudoríparas, conductos grandes de glándulas exocrinas y en la unión anorrectal. Y su función principal es barrera y conducción. El epitelio estratificado cilíndrico son los conductos más grandes de las glándulas exocrinas y también se encuentran en la unión anorrectal. Su función, barrera y conducción. Y de transición, el urotelio es el epitelio que tapiza los cálices renales, uréteres, vejiga y uretra. Y la función principal es de barrera y distensibilidad. En conclusión, el tejido epitelial está constituido en lo fundamental por células estrechamente cohesionadas y polarizadas que descansan sobre una membrana basal. Las propiedades del protoplasma más desarrolladas de las células son secreción y absorción. Los epitelios son avasculares y se nutren por difusión del líquido tisular que se origina en vasos sanguíneos localizados en el tejido conectivo subyacente. El tejido epitelial se dispone formando membranas de revestimiento y glándulas. Los epitelios membranosos funcionan como barreras que crean cierres herméticos que nos separan del medio exterior y poseen células absortivas y secretoras. La formación de glándulas aumenta notablemente la capacidad secretora del tejido epitelial. Ahora vamos a hablar sobre el tejido conjuntivo, que se define por su matriz extracelular. Están separadas unas de otras las células. Los espacios intercelulares están ocupados por sustancia intercelular, que es la matriz intercelular. La célula y la sustancia o matriz extracelular varían según la función del tejido.
Entonces hay dos tipos de tejido: tejido conectivo laxo, que sustenta el epitelio. Su matriz extracelular se compone de fibras colágenas de forma laxa y células fibroblásticas aisladas. Y está el tejido conjuntivo denso, con fibras colágenas más abundantes y pegadas y con mayor cantidad de fibroblastos. Luego está como tejido conjuntivo el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Ejemplos de tejido conjuntivo. Tejido muscular. Se define según su propiedad funcional la capacidad contráctil de la célula. Las células musculares contienen en su citoplasma gran cantidad de proteínas contráctiles, entre ellas la actina y la miosina. Se organizan de manera particular en el tejido. Las células se agrupan en haces bien definidos, son alargadas y se orientan por su eje mayor en la misma dirección. Y varían según el tipo de músculo. En liso, músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco. Tejido nervioso. Está formado por células nerviosas, neuronas, la unidad funcional, y células de sostén, la glía. La neurona están altamente especializadas para transmitir impulsos eléctricos. Reciben y procesan información del medio interno y externo mediante receptores y órganos. Y contiene dos prolongaciones para interaccionar con otras neuronas y otras células: el axón, el soma y las dendritas. El axón transmite los impulsos que se alejan del cuerpo, terminan en las uniones celulares llamadas sinapsis y libera neurotransmisores. El soma es, digamos, el citoplasma de la célula, contiene el núcleo de la célula de la neurona, y las dendritas reciben impulso y lo transmiten al soma neuronal. Neuroglías son las células sostén del sistema nervioso central. Las células de Schwann son células que forman la neuroglía, son células de sostén del sistema nervioso periférico. Función: separa a las neuronas, producir vainas de mielina para aislar los axones, acelera la conducción de algunas neuronas, tiene función además fagocítica y se contribuyen a la barrera hematoencefálica. Muy bien, hemos terminado. Nos vemos en la próxima clase.